Hola, soy Jesús Jarque, soy pedagogo y trabajo como orientador en un colegio de educación infantil y primaria en Castilla-La Mancha. Voy a realizar esta presentación donde expongo 10 ideas clave para todo el tema de los dictámenes de escolarización. La presentación está diseñada y pensada para la región de Castilla-La Mancha y en su normativa me voy a basar, pero probablemente si estás viendo este vídeo y eres de otra comunidad autónoma, bueno, pues a lo mejor algunas de las ideas te puedan servir. Pero quiero, antes de empezar, pues que sepas que está referido especialmente a esta región. Y yo, que trabajo como orientador en infantil y primaria, pues también voy a insistir un poco más en lo que es el dictamen en estas dos etapas, infantil y primaria. Bueno, pues lo que pretendo es exponerte estas 10 ideas clave que voy a ir desarrollando pues a continuación. Entonces, la primera es dónde está regulado todo lo del dictamen. Bueno, pues en Castilla-La Mancha, sobre el dictamen de escolarización, la normativa principal es el decreto de inclusión, el decreto 85 de 2018, y la resolución de 26 de enero de 2019 son las dos referencias legales donde se especifica. El más importante es el decreto. La resolución explica o concreta algunas cosas que indica el decreto y además la resolución expone lo que es un modelo de documento de dictamen pues prescriptivo que tenemos que seguir en uno de los anexos. Las dos normativas las vas a poder encontrar pues en la descripción de este vídeo. Bueno, las medidas de inclusión educativa es una de las cosas de las que habla el decreto. Ya no habla de medidas de atención a la diversidad, sino de este tipo de medidas. Y están como graduadas o escalonadas. Entonces existen unas medidas que están promovidas por la Consejería de Educación. Eso está regulado en el artículo 5. Se habla después de unas medidas de inclusión educativa a nivel de centro, de unas medidas a nivel de aula. ¿Vale? Entonces, esas tres medidas, que ahí las tenéis en distintas tonalidades de azul, podríamos llamarlo el equivalente a las medidas ordinarias. Son las medidas que se tienen que adaptar en cualquier momento, cuando se vea necesario. No precisan ningún tipo de valoración ni de informe. Las que sí precisan una valoración por parte de los orientadores serían las medidas individualizadas y las medidas extraordinarias. Están reguladas pues, en esos artículos del decreto. Vale, pues las medidas extraordinarias, que serían, digamos, el último nivel, pues son todas estas que aparecen aquí en la pantalla, ¿verdad? Pues son las adaptaciones curriculares significativas, permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, etc. Las modalidades de escolarización, etc. ¿De acuerdo? Las medidas extraordinarias requieren, o sea, un requisito para ponerlas en funcionamiento es que necesitan una evaluación psicopedagógica previa. No se pueden adoptar medidas extraordinarias sin evaluación psicopedagógica y además requieren de un dictamen de escolarización. Y tercer requisito, requieren el conocimiento y de alguna manera el consentimiento también por parte de las familias de lo que conlleva esas medidas. Es decir, si una medida hemos dicho que es la escolarización combinada, siempre hay que adoptarla con el consentimiento y conocimiento por parte de las familias y que deben de saber eso en qué consiste. Las medidas extraordinarias hay que implementarlas o proponerlas cuando se hayan agotado todas las medidas anteriores, consejería, nivel de centro, etc. ¿Vale? Y además se reflejan en un documento que tenemos en Castilla-La Mancha, que es el documento donde se especifican estas medidas un poco más excepcionales, que es el plan de trabajo. Ahí es donde se tienen que reflejar estas medidas. La siguiente idea clave, la cuarta idea clave, serían lo que yo llamo los cuatro magníficos, ¿no? ¿Verdad? Que son, bueno, pues que a veces todos los orientadores, orientadoras más experimentados lo controlan y lo dominan. Quizás los que sois más noveles os puede costar un poco más, que son, bueno, la evaluación psicopedagógica, el informe, el dictamen y el plan de trabajo, que están relacionados pero no son exactamente iguales. Vamos a ver algunos. La evaluación psicopedagógica está regulada en el artículo 20.
Bueno, pues ahí se dice que es un proceso de recogida, de análisis y valoración de una serie de información relevante sobre el alumno en su contexto. Bueno, tienen unas características que tienen que ser interactivo, participativo, etc. Y el propósito de la evaluación psicopedagógica, aquí sí hay un cambio. Antes hablábamos que uno de los propósitos era la detección de necesidades educativas. Bueno, pues ahora en este decreto lo que se dice es que el propósito es identificar potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación que puede estar encontrando el alumno en su desarrollo personal y académico. Y la evaluación sirve para fundamentar y concretar las decisiones que se adopten. Bueno, ahí viene bastante bien explicado. ¿En qué situaciones es necesario realizar una evaluación psicopedagógica? Bueno, pues ahí lo tenéis, todo el desarrollo, pero podríamos resumirlo en dos situaciones. Cuando haya que adoptar medidas individualizadas o medidas extraordinarias. En cualquiera de los dos casos hay que realizar una evaluación psicopedagógica. No se pueden adoptar medidas individualizadas si no hay una evaluación psicopedagógica previa. ¿Y cuáles son esas medidas individualizadas? Bueno, pues ahí las tenéis en un azul un poquito más brillante. ¿Vale? Está todo regulado en la resolución en el punto segundo. Y en un color un poquito más oscuro veis lo que son las medidas extraordinarias. Bueno, las medidas individualizadas pues son esas de carácter metodológico, programas específicos de intervención, etc., ¿no? Mientras que las extraordinarias, pues ahí ya veis las que hemos nombrado anteriormente. Eso es la evaluación psicopedagógica, un proceso de recogida, análisis y valoración de la información. El informe psicopedagógico es el documento que recoge las conclusiones que se derivan del proceso de evaluación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues está regulado en el artículo 21 y en la resolución hay el modelo, la plantilla que tenemos prescriptivamente, obligatoriamente que seguir. ¿Qué es el dictamen de escolarización? El siguiente documento, ¿no?, de los magníficos que habíamos visto. Bueno, pues es un informe técnico y que se fundamenta y sintetiza la evaluación psicopedagógica, o sea, tiene que ser coherente con la evaluación. ¿Vale? Y sirve para planificar la respuesta educativa. Está regulado en el artículo 22 del decreto de inclusión. ¿Vale? Bueno, el dictamen se adjunta al expediente y hay que remitir una copia autentificada a la Consejería en materia de educación. Bueno, en el caso de Castilla-La Mancha, pues suele ser en el mes de febrero, finales de febrero, cuando los orientadores tenemos que enviar esos dictámenes, sobre todo los orientadores de infantil y primaria, ¿verdad? Vale, ¿cuándo se emite un dictamen? Habíamos dicho que cuando se emitía el informe, vamos a ver cuándo se emite el dictamen de escolarización. Bueno, pues ahí está toda la casuística, todas las situaciones. Bueno, pues al inicio de la escolarización, si lo precisa, es decir, si hay que emitir medidas extraordinarias. Siempre que se requieran medidas extraordinarias, cuando un alumno con medidas extraordinarias cambie de etapa, cambie de centro o cambie de modalidad de escolarización, cuando se proponga su incorporación a un programa específico de formación profesional, mientras estos programas continúen vigentes, y también se emite un dictamen, digamos, cuando damos de alta a un alumno, es decir, cuando deja de precisar medidas extraordinarias, también hay que emitir un dictamen señalando esa circunstancia. Vale, dentro de lo que son los apartados o el documento está en el anexo 2 de la resolución que hemos nombrado de 29 de enero. Entonces, bueno, es prescriptivo, tenemos que seguirlo. Bueno, pues vamos a detenernos un poquito en explicar algunos de los apartados porque pueden crear confusión a las personas que están, o a los orientadores que estéis menos habituados. Bueno, pues ahí tenéis en ese recuadro el NIE, el número de identificación escolar, pues es como el número que tiene cada alumno de la región. Eso en el programa del FOS aparece el número de cada niño. Y hay que ponerlo en todos los niños, salvo en aquellos que van a empezar la escolaridad. Bueno, pues en ese recuadro aquí lo que hay que señalar es la etapa en la que se encuentra el niño, pues la que sea, educación infantil, primaria, etc. Los datos personales. En este apartado del informe, pues en el apartado 6, que se habla de propuesta de escolarización, en la etapa y nivel siempre hay que indicar ahí en ese recuadro la etapa y nivel
para la que se propone para el curso siguiente. Como se hace en febrero aproximadamente, pues para el año siguiente, en qué etapa y nivel se propone la escolarización para ese niño. El apartado séptimo es muy importante y es donde tenemos que justificar de manera, bueno, pues, legal y técnica por qué un niño requiere esos apoyos especializados, si es que los precisa. Pues PT, AL, fisio, ATE, lo que necesite. Entonces, aquí es importante que los argumentéis desde el punto de vista, por un lado, de las potencialidades y sobre todo de las barreras y debilidades que el niño tiene para el aprendizaje y la participación escolar, pero también que argumentemos desde lo que son las funciones de estos profesionales. Esas funciones están especificadas en una resolución o en unas instrucciones, no me acuerdo exactamente, donde se describía cuáles eran las funciones de cada uno. Entonces tenemos que hacer propuestas de funciones que sean coherentes con eso, porque si no lo hacemos coherente nos podemos arriesgar a que la administración no acepte ese tipo de apoyos. ¿Vale? Bueno, pues y luego pues si requiere algún tipo de recurso más, importante, muy importante, porque a veces se olvida la fecha de emisión en la que se firma el dictamen, la fecha de revisión estimada, no un día concreto, sino una estimación, pues normalmente se suele poner al finalizar la etapa o cuando cambien las condiciones personales del alumno. Y es muy importante también que estén las firmas de los orientadores, orientadoras y el sello del centro, ¿no? Y si ha participado alguien más, pues también tiene que firmar. Vale. Otra idea clave es, fijaros, ya no se utiliza la denominación en estos documentos normativos que hemos citado, la resolución del decreto de inclusión, ya no se habla de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, no se habla, tampoco se habla de discapacidad ni de alumnado con necesidad educativa especial. Si lo buscáis, esa terminología no aparece en ningún momento. De lo que se habla ahora son de medidas individualizadas, extraordinarias, se habla más de potencialidades, de barreras, de debilidades y de fortalezas. Potencialidades y barreras están más referidas al contexto y debilidades y fortalezas, digamos, serían características más pertenecientes al propio alumno o alumna. Bueno, y para terminar, la última idea clave, que yo siempre me planteo un poco lo que llamo, pues de broma podríamos llamarlo, ¿verdad? La pregunta del millón que todos los orientadores nos hacemos en algún momento, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta del millón? Pues la pregunta del millón es si, según la normativa, es un requisito indispensable para que propongamos medidas extraordinarias y emitir un dictamen que un niño sea alumno de necesidades especiales, que presente discapacidad o trastorno grave de la conducta. Esa es la pregunta del millón. Yo me atrevo un poco a contestar. Mi interpretación subjetiva personal es, leyéndome la normativa, no es un requisito indispensable. No depende, según la normativa, de que sea acné o que tenga discapacidad. Depende de que esa medida sirva para dar respuesta a las potencialidades, a las barreras, a las debilidades y fortalezas del propio niño o niña y su contexto, y de que se hayan agotado las medidas anteriores. Pero la normativa no habla ni de discapacidad ni de necesidades especiales. Bueno, pues esto eran las 10 ideas clave que quería comentar sobre el dictamen de escolarización en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Y espero que, bueno, pues pueda servir y aclarar algunas dudas que seguro que tenemos y que se nos plantean cuando llega el momento. Muchísimas gracias.